Buenas noches, buenas tardes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, mis oyentes. Gracias por la bendición que me dan de poder entrar al hogar de ustedes para traerles el conocimiento que se debe de adquirir de la palabra de Dios. Estamos en las cartas del Apocalipsis y hoy toca la carta de la carta a Filadelfia. Quiero decirle que esta iglesia y la de Tiatira son las únicas que no tienen amonestaciones, sino puros halagos y reconocimientos. Y a lo mejor usted pertenece a una de estas iglesias como es la de Tiatira y la de Filadelfia, que no tiene alguna tacha, no tiene algo que se le acuse de parte de Dios, que no están bien delante de la presencia de Dios. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice esta preciosa carta a Filadelfia. Voy a leer del versículo 7 al versículo 13, de ahí del capítulo 3 de Apocalipsis. Si ustedes me pueden acompañar, la versión que ustedes tengan, está bien. Por mí, digo, todo está que lo entendamos bien. Así que voy a leer el capítulo 3 de la página de la Apocalipsis, del verso 7 al verso 13. Y la palabra de Dios dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, y el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, pero que nadie te quite tu corona, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oído, oiga para oír lo que debe de escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Interesante, ¿verdad? No hay ninguna queja. Como he estado explicando siempre en cuanto a las cartas, una carta siempre lleva a quien va dirigida, a quien la dirige, y lleva también un cuerpo donde se expresa todo lo que uno quiere decir en esa carta. En el caso de esta iglesia, Filadelfia, tiene tres cosas que hay que tomarlos en consideración. Uno es el elogio en el cuerpo, el elogio y la exhortación que se hace
ah, y la recompensa y al final la rúbrica. Así que vamos a ver, a entender un poquito de lo que es Filadelfia. Para comenzar, recibe el nombre de Filadelfia porque fue ocupada por Atalo II, Filadelfo, un griego. Ahora, por lo regular, todos los griegos tienen cosas que siempre tienen significado los nombres. Por ejemplo, ellos dividen el amor. Los griegos dividen el amor en tres partes. Está el amor erótico, que pertenece a la esposa y al esposo, o sea los amantes. Y luego está el amor ágape, que le corresponde a Dios, entre el hombre y Dios. Y luego está el amor filial, que es el amor que tiene uno para con los hijos. Entonces, Filadelfo quiere decir el que ama a su hermano. Eso es lo que quiere decir Filadelfia. Esta ciudad estaba más o menos a un poco, como a 45 kilómetros de la iglesia de Sardis. No sé si se acuerdan ustedes que la semana pasada hablamos de la iglesia de Sardis. Y recibió este nombre, como les digo, porque fue conquistado por Atalo II, quien reinó entre el año 159 y 138 antes de Cristo. Fue el que descubrió esta ciudad. Sacudida es una ciudad, como está cerca de Sardis, es una área que padecían muchos de terremotos. Toda esa parte casi del centro de Asia Menor era sacudido por terremotos. Entonces, no era una ciudad grande como la de Sardis, era una ciudad pequeña y fue destruida 17 años después de la era cristiana, o sea, después de Cristo, junto con Sardis y otras 10 ciudades más del Valle de Lidia. El resultado fue que el miedo hizo que dentro de sus murallas no habitara gran población. Era una ciudad pequeña, por lo mismo que tenían miedo por los terremotos ahí, así que era muy poca gente. Pero ahí había una sinagoga de judíos, que hasta el día de hoy los judíos siempre se oponen al cristianismo, siempre, hasta el día de hoy. Así que tengamos cuidado, porque no solamente los judíos se oponen al cristianismo, sino mucha gente. Pero aquí hay una recompensa para los que amamos a Cristo. Y el resultado fue que de estos terremotos fue que el miedo hizo que dentro de sus murallas no habitara mucha gente. Al parecer, tanto la ciudad como la iglesia eran pequeñas en esa época. El culto principal era, no sé si han oído acerca del dios Baco, el dios del sueño. Ese era lo que ellos adoraban. Pero la carta indica que la oposición principal no era del paganismo, sino eran de los judíos. Así que cuando los turcos, o sea, Turquía, conquistó el Asia Menor en la Edad Media, Filadelfia resistió mucho más que otras ciudades. Ramsay, un escritor, dice que desplegó todas las nobles cualidades de resistencia, verdad y firmeza que se le atribuían a esta carta de San Juan. Hoy en día, ahí existe un pueblo no muy grande, un regular tamaño, con una estación de ferrocarril.
Ahora el nombre moderno que tiene Filadelfia es Al-Seir. Ese es el nombre ahora, pero es un pueblo pequeño, no es muy grande, y que pasa un ferrocarril por el centro de la ciudad. Así que esto es a grandes rasgos de lo que es la Filadelfia en el tiempo de que se mandó esta carta. Y actualmente es Al-Seir. Vamos a entrar en el autor. Ya vimos lo que es la Filadelfia. Ahora vamos a ver quién escribe esta carta. Este es el mensaje de aquel que es santo. Número 1, y es verdadero. Número 2. Número 3, el que tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar. Y el que cierra y nadie puede abrir. Cristo se caracteriza como el santo, un nombre por la divinidad. Acuérdense que Dios es santo, el Espíritu es santo y Cristo también es santo. Por eso es un nombre para la divinidad. Es también el verdadero, y es el verdadero significa en el sentido real, ideal y genuino. Eso es lo que quiere decir el verdadero. Y en cuanto a que tiene la llave de David, en Isaías capítulo 22, en el Antiguo Testamento, versículo 22, ahí dice el Señor: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie podrá cerrarla, y si la cierro, nadie podrá abrirla. La llave es símbolo de autoridad, simboliza autoridad. Y Cristo ya, desde antes que viniera a este mundo para morir por nuestros pecados, Él ya tenía las llaves de David. O sea que es el único que tiene autoridad, tanto para que Él diga quién puede entrar en la ciudad de Jerusalén y quién no puede entrar. Así que esta iglesia de Filadelfia dice: no te preocupes, le dice el autor, o sea, Cristo, no te preocupes, yo tengo las llaves del abismo, allá de la ciudad santa, yo la tengo. Y si yo abro, ¿quién la puede cerrar? Y si yo la cierro, ¿quién la puede abrir? Y yo meto ahí al quien yo quiera, al quien yo ame. Así que la iglesia de Filadelfia tenía esta bendición especial. Y no sé, digo, si tú te consideras digno de que un día vayas a entrar ahí, porque como hijo de Dios nosotros tenemos la bendición de que vamos a entrar a esa ciudad santa. Así pues, ejerce autoridad en el cielo, Cristo, en la tierra y aún en el reino de la muerte. Cristo ejerce esa autoridad. Así que Él es el autor de esta ciudad, de esta carta. Y dice el elogio. Ahora vamos a ver el cuerpo de la carta. Y el primer elogio que le dice: yo sé, fíjense bien, y aquí cito, que entendamos bien que Cristo sabe todo lo que tú haces, todo lo que tú, en dónde te desenvuelves, en dónde trabajas, y Él dice: yo sé todo lo que tú haces. Y te he abierto una puerta que nadie puede. Este es un elogio en el cuerpo de la carta. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Estoy leyendo del versículo 8 al versículo 10 el elogio que le están haciendo a la iglesia de Filadelfia. Cristo mismo le está haciendo.
Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Es una sinagoga de Satanás que está ahí. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Hermanos, aquí los creyentes de esa iglesia en Filadelfia, y no sé a qué iglesia pertenezcas tú en estos momentos, pero debes de entender que lo que Dios hace, todo lo que tú ves, todo lo que tú haces, Él lo está viendo. Y Él te ha abierto una puerta, la del cielo, que nadie, solamente Él tiene autoridad para admitir a quien Él quiere, a quien Él desea. Si tú lo amas a Él, tenlo por seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida para que tú entres por esa puerta. Mira a esos que pertenecen a los israelitas. Ellos se creen que son del pueblo de Dios. Y hay en la vida personas que te aborrecen, que no te quieren, porque no tienes los mismos ideales que ellos, no tienes la misma religión que ellos. Entonces ellos te aborrecen, te rechazan. Pero no te preocupes. Yo los voy a obligar, dice Jesús, para que ellos vengan y se te arrodillen ahí en tus pies. Ellos van a reconocer que es a ti a quien Cristo ama. Así que no te preocupes. Cualquiera que te aborrezca, Dios les va a dar a conocer que tú eres el amado por Dios, dado que has obedecido el mandato de Dios y perseveras. No importa las circunstancias, no importa los problemas, no importa cualquier cosa que te venga en la vida, que estás pasando por ahorita por alguna tribulación, no sé, lo que tú estés pasando, pero tu corazón, tu persona no deja de amar a Dios. Entonces, este tiempo de pruebas que va aparte del tiempo de pruebas que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a Dios y a los que no pertenecen a Dios, a los que pertenecen al mundo. Va a llegar ese momento. Así que no te preocupes. Además, el mundo espera grandezas. El mundo espera que Dios obre en la debilidad de ellos. Pero nunca va a obrar Dios. Dios va a obrar en la debilidad de sus hijos. Porque somos débiles. Él no nos llama para ser poderosos. Él no nos llama para ser exitosos, sino a ser fieles. Dios nos ve por el cristal de su gracia. Él conoce lo que somos, sabe lo que tenemos, y de acuerdo a nuestra humildad, Él abre las puertas de su trono, de su gracia, de su mansión, para que nosotros, los que tememos su nombre, entremos por esa puerta que ella tiene asignada. Él tiene grandes planes para con nosotros. Sí, Él está viendo nuestro potencial, que nuestras fuerzas son pocas porque somos débiles. Pero Él nos va a dar las fuerzas en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes. Él nos va a dar las fuerzas para sobresalir. Y Él, en contraste con alguien que no tiene fuerzas, que son pocas, pero no se acercan a Él. Pero nosotros nos acercamos al resucitado, gloria a Dios. Cuando uno es débil, uno es más fuerte en el Señor. Recibimos poder en la palabra de Dios. Es una comunidad, es obediencia a la palabra de Dios.
es obediencia. Hay una comunidad, hay una iglesia que depende de la voluntad de Dios, del amor de Dios. En medio de ese ambiente contrario, ahí está la iglesia obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Estás tú en medio de las tribulaciones, siendo fuerte, amando a Dios? No importa lo que te venga. Dios sabe, Dios te ve. Y viene también la promesa al que triunfa. Prevalece sobre los falsos, esos que viven ahí en la sinagoga de Satanás. La iglesia está sobre las falsas religiones. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, está sobre los religiosos falsos que rechazaron a Jesucristo. Cuando nosotros permanecemos en medio de la angustia, podremos salir adelante si guardamos la palabra de Dios. Es una proyección hacia la prueba final antes de la venida de Jesucristo. Saldremos adelante en la tribulación tribulación que estamos pasando ahorita. Por ejemplo, el coronavirus es una tribulación que mundialmente está afectando. Pero en medio de esa tribulación nosotros estamos confiando en el poder de Dios. Estamos confiando en su presencia. Estamos confiando en su sanidad. Estamos confiando en todo lo que Él es. No tememos. Tampoco vamos a ir a decir, a ver, coronavirus, aquí estoy, a ver, contágiame. No. Tenemos que ser sabios y entendidos. Así que esa es el elogio que recibe esta iglesia. Ahora, la única exhortación que le dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Yo vengo pronto. La exhortación que nos hace. Aferrémonos a lo que tenemos. Tenemos a Cristo en el corazón y que nadie nos va a quitar la corona que ya Cristo tiene preparado para ti. Es una corona que solamente se le da a un vencedor, haciendo mención de los Juegos Olímpicos. Solamente le dan la corona a aquel que vence. Y yo espero que tú y yo y toda la iglesia, ojalá y toda la iglesia actual, de veras recibiera esa corona. Sin embargo, por lo que le alaba a Dios, debemos de ser más fieles. Tiene que seguir así para que Él nos pueda dar esa corona que ya tiene preparado para nosotros. Va a haber una recompensa, dice el versículo 12. A todos los que salgan vencedores, versículo 12, a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios. Número 1. Número 2, y nunca tendrán que salir de ahí. Por la eternidad, hermanos. Y aparte, el número 3, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Bueno, aquí vamos a saber ese nuevo nombre cuando estemos en la eternidad. Si vamos a las bodas del Cordero, ahí vamos a conocer ese nombre. Y vas a conocer el nombre que Él te ha dado también. O sea que estas promesas, estar cerca de Dios, en comunión íntima, ser columna del palacio de Dios y que nunca vamos a dejar de ser ahí. Un nuevo nombre. Hay 3 sellos, 3 apellidos. Dios, Jesús glorificado y exaltado, lo más grande. Es la mitad de la Nueva Jerusalén, la comunidad de fe.
Qué bendición tan grande espera a aquellos fieles hermanos que en medio de tribulaciones, en medio de problemas, están siendo fuertes, que recibimos fuerzas del Señor. No importa la situación, nosotros podemos vivir. Todo el que tenga oídos para oír, dice el versículo 13. Todo el que tenga oídos para oír, dice el versículo 13. Hay que escuchar lo que el Espíritu da a entender a las iglesias. Oiga, oiga. Oír significa preste atención. Preste atención, eso es lo que quiere decir oír. Es como decir, ahora escúchame. Oiga, preste atención. Ahora escúcheme. Gloria a Dios. Todo el que tenga oídos, hay que oír lo que el Espíritu Santo te dice. ¿Qué es lo que te ha dicho el Espíritu Santo de Dios? ¿Has oído alguna vez la voz del Espíritu Santo? Si nunca has tenido esa experiencia, algo malo anda. O a lo mejor no sabes. Y si quieres saber, ora. Ponte en las manos de Dios y dile, Padre mío, quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables, que me digas. ¿Qué debo hacer? Guíame. Autorízame. Dame poder, dame lo que yo necesito. Tengo hambre de ti. Y vas a ver, las cosas van a ir cambiando. Tú vas a distinguir entre la voz de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de quien sea. Tú vas a distinguir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Por eso dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entender lo que dice a las iglesias. No solamente escuchar, entender. Y esta iglesia, Dios ve las cosas diferentes de cómo la vemos nosotros. Nosotros muchas veces buscamos la grandeza, buscamos la ostentación, pero Él no es así. A Él no le preocupa que seamos pocos o débiles. Siempre y cuando seamos fieles a la palabra de Dios, Él nos bendice. Siempre y cuando. Tú agarras la palabra, a ver qué dice para que tú la vivas y vívela. Eso es lo que a Dios le agrada. A Él no le preocupa que si tú eres rico o no eres rico, o si eres pobre o no. Él te bendice simplemente. Así que, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, de veras me siento bendecido de poder traer este mensaje a tu hogar. Y ve tu vida, cómo estás. A lo mejor no tienes ningún reproche de Dios. No tienes nada, al contrario, puros halagos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te ilumine. Dios te dé de su gracia. Y ojalá seas una columna del templo de Dios, de la ciudad de Dios. Ahí vas a estar para siempre. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra y te bendiga a ti también. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles a las 7 de la noche con la última iglesia. Ay, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Les invito, la iglesia de la Odisea. La primera, la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea fueron las únicas que recibieron reprensión. Y la iglesia de la Odisea nunca recibió una alabanza. A lo mejor perteneces a esa iglesia. Espero que no. La iglesia de Sardis desapareció. La iglesia de aquí de Filadelfia, pues dicen que es un pueblo pequeño que vive en medio de el mundo pagano,
pero ahí se mantienen fieles. Que Dios bendiga su palabra y que tú también seas fiel al Señor. El domingo, no se preocupen, a las 11 de la mañana, en este mismo lugar, no, en la iglesia, Dios mediante, y vamos a continuar con el estudio, el mensaje que estamos trayendo de José, el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Así que Dios les bendiga y los guarde y nos dé a todos una noche feliz. Que Dios les bendiga. Amén.